Hola, buenos días. Hoy continuaremos con el capítulo de tumores y condiciones tumorales de las cavidades nasosinusales. Continuaremos con la parte número 2. Vamos a partir hablando del melanoma maligno. Los melanocitos en el tracto nasosinusal migran desde la cresta neural durante el desarrollo embrionario. La etiología del melanoma nasosinusal es desconocida, pero representa al menos al 3,6% de los tumores nasosinusales. 2 a 3 veces más comunes se presenta en nariz que en las cavidades nasosinusales. Generalmente se desarrolla en pacientes de 50 a 70 años de edad. Las quejas más comunes de estos son las obstrucciones nasales y la epistaxis con dolor que se presenta en etapas iniciales. El pronóstico de estos pacientes en el tratamiento de elección es la escisión quirúrgica local amplia con o sin radioterapia postoperatoria. Los melanomas tienden a remodelar el hueso, aunque también pueden presentarse algunos elementos francas de erosión ósea. Esto lo podemos observar en las imágenes. También es importante decir que los melanomas realzan bien en la TC con contraste y en la resonancia magnética su aspecto suele ser de una masa homogénea con intensidad de señal intermedia en todas las secuencias de imagen. Bueno, en esta diapositiva tenemos dos imágenes, ambas melanomas nasosinusales. En la imagen 1 podemos observar un tumor pigmentado polipoide de la cavidad nasal superior. Y en la imagen 2 tenemos una imagen de una resonancia magnética, un corte coronal que está potenciado en T1, con realce de contraste que muestra una masa realzada en el complejo etmoidal derecho. También vamos a hablar del tumor neuroectodérmico melanocítico de la infancia. Bueno, este tumor es extremadamente raro, ocurre casi exclusivamente antes del primer año de edad. Se trata de una masa de partes blandas de crecimiento rápido donde el maxilar anterior es la localización más frecuente. El tratamiento usualmente es la extirpación local. Solo se han reportado 2 o 3 casos de malignidad de estos tumores. Vamos a hablar también del tumor neuroectodérmico primitivo y sarcoma de Ewing. Bueno, el sarcoma de Ewing es un tumor pequeño, altamente maligno. Casi el 90% de los pacientes tienen entre 5 a 30 años de edad en el momento del diagnóstico. Solo el 4% de los casos del sarcoma de Ewing se produce en el tejido óseo y blando de la cabeza y del cuello, con mayor frecuencia en la mandíbula. Ahora, el tumor neuroectodérmico primitivo es una enfermedad maligna de la infancia y la adultez temprana que está estrechamente relacionado con el sarcoma de Ewing. Dentro de las imágenes de ambos podemos observar, típicamente se ve como una lesión destructiva de los tejidos blandos, a menudo con relación perióstica del tipo piel de cebolla. Ambos también se ha reportado que pueden presentar imágenes como el patrón de rayo de sol, aunque esta es con menos frecuencia. Ahora hablaremos de los tumores de la vaina del nervio periférico. Primero vamos a hablar del schwannoma. Este se define como un tumor compuesto en su totalidad de células del nervio de soporte, sin elementos neuronales. Este tumor es un tumor benigno, encapsulado, de crecimiento lento, que se produce en pacientes de 30 a 60 años de edad. Es 2 a 4 veces más común en mujeres que en varones. Solo alrededor de 65 casos se han demostrado con ocurrencia en las cavidades nasosinusales. Rara vez sufren transformaciones malignas. En la proyección por imágenes podemos ver que todos los schwannomas tienen lesiones en forma más o menos ovoides, no infiltrantes, con remodelación ósea, y cualquier otro sitio de destrucción ósea agresivo debe plantearse la posibilidad de un tumor maligno en lugar de un schwannoma. Bueno, en estas imágenes de resonancia magnética, la imagen A es un corte coronal y la imagen B un corte sagital.
potenciadas ambas en T1, con contraste muestran una masa ovoide asentada en la región de la placa cribiforme y desplazando mínimamente tanto la fobia etmoidal como la placa cribiforme caudalmente. Este paciente es un schwannoma, el cual era bastante raro porque presentaba unos bultos en el bulbo olfatorio del primer nervio craneal. Acá tenemos dos imágenes distintas. En la imagen 1, la imagen A es un corte axial, la cual muestra una masa expansiva homogénea del seno etmoidal izquierdo, que se ha remodelado el hueso circundante. Y en la imagen B es un corte coronal de una TC que muestra a otro paciente con una gran masa expansiva en la fosa nasal izquierda y el seno etmoidal. El antro izquierdo y el seno etmoidal derecho están obstruidos por esta masa y el hueso circundante está remodelado más que destruido. Ambos pacientes, el A y el B de la imagen 1, presentan un schwannoma. Y la imagen 2 muestra en la imagen A una TC, un corte axial, ponderada en T1 con supresión grasa, y la imagen B es una resonancia magnética que muestra una masa expansiva en la fosa pterigo-palatina izquierda que ha remodelado la pared anterior del seno maxilar. Y este paciente también presenta un schwannoma. El neurofibroma es un tumor benigno de la vaina nerviosa, completamente bien delimitado, pero sin cápsula. Especialmente se da en pacientes jóvenes que pueden anunciar la aparición de otros tumores con neurofibromatosis. Se caracteriza por manchas café con leche, múltiples neurofibromas y lesiones óseas características. Aproximadamente el 8% se puede degenerar en forma maligna. La variedad plexiforme se asemeja a un nervio gigante, una bolsa de gusanos o un collar de perlas. Tienen forma casi ovoide y con márgenes no invasivos. Si el hueso está destruido, debe considerarse siempre la posibilidad de una degeneración maligna. El tumor maligno de la vaina del nervio periférico, antiguamente llamado también como schwannoma maligno, es la contraparte maligna del neurofibroma. El tumor maligno de la vaina del nervio periférico solitario típico se presenta en adultos, por lo general entre la tercera y la sexta década de vida. Solo entre el 9 al 14% de estos tumores se encuentran en la cabeza y el cuello. Los síntomas incluyen una masa creciente, dolor ocasional, presencia de debilidad muscular y atrofia. El pronóstico de estos pacientes, la tasa de supervivencia a 5 años son del 15 al 30% con neurofibromatosis y del 27 al 75% sin ella. En la proyección por imágenes, las características de la imagen pueden ser similares al carcinoma de células escamosas. En esta imagen tenemos en la imagen A un corte axial de una TC que muestra una masa etmoidal anterior derecha expansiva que erosiona la lámina papirácea y protruye la órbita derecha. Este paciente tenía un schwannoma maligno. Y en la imagen B tenemos la imagen axial de una resonancia magnética ponderada en T1, que es otro paciente que muestra una lesión destructiva originada en el techo del seno maxilar derecho, donde se encuentran las flechas. La masa tenía una intensidad de señal baja en T1 e intermedia en T2, y este paciente tenía un schwannoma maligno del quinto par craneal. El tumor de células granulares, conocido histológicamente como mioblastomas. Son tumores benignos, muy poco frecuentes, que se observan con mayor frecuencia en la dermis y en el tejido subcutáneo, como lesiones únicas o multinodulares. Rara vez ocurren en los senos paranasales. La mayoría ocurre en pacientes de entre 35 a 40 años de edad, hay predominio por sexo femenino generalmente, y un número desproporcionado de casos ocurren en pacientes afroamericanos. En la proyección por imágenes
por lo general tienden a generar bordes ligeramente irregulares y están situados en la grasa subcutánea y en el fondo de la línea de la piel, a menudo en la mejilla, que es la parte donde es la parte más próxima al maxilar. Los meningiomas son tumores benignos de crecimiento lento que surgen a partir de restos dentro de las vellosidades aracnoideas, usualmente relacionados con los senos durales mayores. 2 a 3 veces más comunes se producen en mujeres que en hombres. El pic de incidencia es alrededor de los 45 años de edad. Son muy raros. Se han descrito menos del 1% de los casos. Las imágenes características de estos meningiomas nasocino-nasales son la de masas realzadas, expansibles con remodelación ósea. La mayoría de las lesiones se encuentra en la bóveda nasal. Y estas lesiones, cuando ocurren dentro de la cavidad nasal, pueden simular a una lesión fibroósea y a menudo no hay realce meningio en la resonancia magnética. Esta imagen es un corte coronal de una TC que muestra una masa ovoide muy calcificada en la fosa craneal anterior, descansando sobre la placa cribiforme. Este paciente tenía un antiguo llamado meningioma quemado. El craniofaringioma es una rara neoplasia intracraneal benigna, expansiva, derivado de los restos odontológicos embrionarios retenidos dentro de las bolsas de Rathke. Se presenta en niños y en adultos como tumores sólidos y quísticos calcificantes. En las imágenes se muestra una masa destructiva de la base del cráneo afectando las cavidades sinonasales. Los cordomas son tumores invasivos indolentes derivados de la notocordia embrionaria remanente. Son rarísimos en la zona maxilofacial. Existe un amplio rango de edades, desde la primera a la octava década de vida. Se presentan con alteraciones visuales y dolores de cabeza principalmente. El pronóstico de los cordomas tradicionalmente ha sido tratados con cirugía, más radioterapia adyuvante. Sin embargo, los datos recientes indican una mejor tasa de control local con radioterapia de protones de alta energía. Y en las imágenes tenemos que el cordoma clásico es una lesión destructiva con realce mínimo que cuenta con áreas de calcificación distrófica y fragmentos óseos residuales. Bueno, acá tenemos dos imágenes. La imagen A es la imagen de una resonancia magnética, un corte sagital, potenciada en T1 con contraste, que muestra una gran masa que sustituye casi todo el clivus y se extiende hacia adelante para llenar las cavidades nasosinusales. También hay gran extensión dorsal de este tumor. Este es un cordoma inusualmente grande con crecimiento exuberante ventral y dorsal inusitado. Y en la imagen B también tenemos la imagen de una resonancia magnética de un corte sagital potenciada en T1 con contraste de otro paciente que muestra una masa bien voluminosa, no homogénea en el seno esfenoidal y en el clivus. Esta imagen es aunque no se ve muy bien, pero es el aspecto característico de un cordoma. Bueno, acá tenemos dos imágenes. La imagen A es la imagen de una resonancia magnética, un corte sagital ponderante 1 que muestra una masa con intensidad de señal intermedia en el clivus posterior, los senos esfenoidales y los senos etmoidales. Hay poca extensión intracraneal y este paciente presenta un cordoma. Y en la imagen 2 tenemos la imagen, un corte axial de una TC realizado después del drenaje quirúrgico de un presunto mucocele, muestra el adelgazamiento o la destrucción, mejor dicho, de las paredes antrales medial y posterior, donde están las flechas, con tejido blando bastante uniforme que recubren el antro. Este paciente tenía un raro cordoma del seno maxilar. El coristoma
Es un término que se refiere al tejido maduro histológicamente normal presente en un sitio ectópico, tal como el tejido salival puede estar dentro del canal auditivo externo o tejido de tiroides dentro de la base de la lengua. Dentro de este vamos a nombrar el glioma nasal y la pituitaria ectodérmica. Ambas son realmente muy raras. Ahora hablaremos de los trastornos linfoproliferativos y hematopoyéticos. El primero que vamos a hablar es el linfoma. Aproximadamente la mitad de los pacientes con linfoma maligno se presentan clínicamente como una enfermedad en la cabeza y el cuello, más a menudo con una linfadenopatía cervical. Ahora, el linfoma nasosinusal es más común en los países asiáticos que en la población occidental. Un segundo grupo más frecuente de linfomas extraganglionares. La cavidad nasal tiene un patrón agresivo y crecimiento angioinvasivo que a menudo da lugar a necrosis y erosión ósea. El tratamiento para este linfoma nasosinusal se realiza con una combinación de entre radioterapia y quimioterapia local. El linfoma nasosinusal existen dos, de células B y de células T. El linfoma nasosinusal de células B afecta típicamente los senos paranasales y el linfoma nasosinusal de células T afecta típicamente a la cavidad nasal. ¿Ya? Dentro del tratamiento, el linfoma nasosinusal de células B usualmente es sensible, mientras que hay estudios que dicen que el linfoma nasosinusal de células T es menos sensible y por lo tanto tiene un peor pronóstico. Y en la proyección por imágenes, tanto en la TC como en la resonancia magnética, los linfomas de las cavidades nasosinusales tienden a ser masas voluminosas de tejido blando que aumentan a un grado moderado. Estos tumores también tienden a la remodelación ósea, aunque se ve invasión ósea agresiva. Por otra parte, muy a menudo la enfermedad se encuentra en las fosas nasales y en los senos maxilares, por lo cual hay que tener ojo con esta patología. Bueno, en esta tabla vamos a observar la clasificación de la revisión europea y americana del linfoma. Esta se va a separar, se va a dividir en neoplasias de células B y neoplasias de células T. También va a subdividir las enfermedades de Hodgkin y hay una parte en la cual son inclasificables. En esta imagen podemos observar una TC, un corte coronal, que muestra una masa voluminosa de partes blandas de la cavidad nasal derecha y el etmoides. El tumor invade la órbita derecha y el piso de la base craneal anterior. También hay destrucción del antro derecho. Este es un aspecto más agresivo del linfoma de las células grandes y basado en el aspecto de las imágenes podría ser un carcinoma. El sarcoma granulocítico, o también llamado cloroma, es una rara complicación de la leucemia mieloide aguda o crónica. La edad media que se produce es a los 48 años y la mayoría de ellos, el 85%, se presenta como una lesión solitaria. En la proyección por imágenes, en la TC, se ve como una masa realzada y homogénea, por lo general con pocos márgenes infiltrados. Y en la resonancia magnética tiene intensidad de señal intermedia a alta en todas las secuencias de imágenes y realza con administración de contraste. El mieloma múltiple se caracteriza por una proliferación maligna de las células plasmáticas o células plasmáticas linfoides, con inmunoglobulina monoclonales o fragmentos de inmunoglobulina en la orina del paciente. La proliferación de células neoplásicas se asocia con la destrucción ósea y afecta la médula ósea del esqueleto axial. Sin embargo, los tejidos blandos también se pueden ver involucrados en esta patología.
El mieloma múltiple, por lo general, afecta a pacientes mayores de 40 años sin predominancia por sexo. En el pronóstico, la radioterapia y la cirugía son el tratamiento de elección para mejorar el pronóstico. En la proyección por imágenes, en la TC, el mieloma múltiple de las cavidades nasosinusales se observan como masas polipoides homogéneas realzadas que remodelan el hueso circundante. En esta imagen vemos la resonancia magnética de un paciente en la cual la imagen A está potenciada en T1, la imagen B en T2 y la imagen C es un T1 con FATSAT y con contraste. Bueno, estas imágenes muestran una masa nasal derecha que tiene una intensidad de señal baja e intermedia. Alrededor de la masa hay una secreción crónica obstruidas con intensidad de señal alta. Este es el aspecto de la imagen, es más bien inespecífico, y este paciente tenía un plasmocitoma extramedular. Bueno, esta imagen, en la imagen A observamos una TC, un corte coronal. En la imagen B es una resonancia magnética potenciada en T1, la imagen C en T2 y la imagen D en T1 con FATSAT y contraste. Estas imágenes muestran una masa expansiva, lobulada, no homogénea en el seno maxilar derecho y este paciente presenta un plasmocitoma extramedular. La granulomatosis de células de Langerhans a menudo se manifiesta como una lesión ósea solitaria, pero puede diseminar e involucrar a todo el cuerpo. La cabeza y el cuello están frecuentemente involucrados. Prácticamente no existe compromiso de las cavidades sinonasales. La afectación ósea puede variar desde el proceso destructivo bien localizado hasta una masa infiltrante. La participación de los tejidos blandos es inespecífica y de nuevo puede variar de una masa bien definida hasta una masa con márgenes infiltrantes. La enfermedad de Rosai-Dorfman, o también llamada linfadenopatía masiva con histiocyto sinusal, es una proliferación histiocítica idiopática benigna rara que usualmente se presenta en pacientes jóvenes. Se ha informado la afección del seno paranasal, por lo general junto con adenopatías cervicales y lesiones multifocales extranodales. En la proyección por imágenes podemos decir que en la TC la enfermedad del seno paranasal se observa como una masa voluminosa homogénea similar a la apariencia de un linfoma. La talasemia es una anemia hereditaria caracterizada por un defecto en la síntesis de la hemoglobina y la eritropoiesis ineficaz causada por la reducción y las anormalidades de la síntesis de la cadena de globina. Los pacientes con talasemia se presentan sintomáticos en la vida temprana y requieren de terapia de transfusión crónica. Los avances en el tratamiento de esta han sido mayor con respecto al trasplante de médula ósea y a la terapia de quelantes con hierro, los cuales han descrito que han mejorado en gran medida el pronóstico de estos pacientes. Y en la proyección por imágenes se puede observar un espacio medular notablemente expandido que conduce a diversas manifestaciones esqueléticas, por ejemplo, la columna vertebral, el cráneo, los huesos faciales y las costillas. Los cambios radiográficos clásicos de la talasemia se observan como en el cráneo, que incluyen una bóveda craneal engrosada y una apariencia de pelo de punta. En el área facial, la neumatización sinusal se retrasa y el maxilar se expande secundariamente a la expansión ósea, lo que puede dar como resultado a maloclusiones y a deformidades cosméticas. En esta imagen podemos observar una corte axial de una TC con un ajuste amplio de ventana que muestra una notable expansión maxilar sin desarrollo de los senos maxilares.
El hueso cortical circundante está intacto y las porciones centrales de cada maxilar está llena de médula expandida. Y este paciente presenta una talasemia. Ahora hablaremos de los tumores benignos y malignos primarios de los tejidos blandos, partiendo por el angiofibroma. Bueno, este es una masa polipoide no encapsulada, rara y altamente vascular, que es histológicamente benigno pero localmente es muy agresivo. Este se da más en hombres que en mujeres. La edad de predilección es de entre los 10 a los 18 años de edad. El tratamiento de elección para estos tumores es la cirugía. Si se presenta la enfermedad intracraneal, no es resectable, puede ser también tratado de forma con quimioterapia. Y en la proyección por imágenes siempre hay una masa nasofaringea centrada sobre el canal esfenopalatino en la pared lateral. Bueno, esta imagen es un corte axial de una TC con contraste que muestra a la izquierda en el espacio nasofaringeo y la fosa nasal que se realza una masa que se ha extendido en el antro izquierdo y se abrió a la fosa pterigopalatina izquierda. Esta masa se extendió a la fosa también infratemporal izquierda donde se muestran las flechas. Solo había secreciones obstruidas en la fosa nasal derecha. Esta adolescente tenía un angiofibroma. Ahora hablaremos del pólipo angiomatoso. Este es un pólipo nasal fibroso, bien vascularizado, probablemente este se da a una respuesta por un trauma menor. Histológicamente se puede confundir con un angiofibroma nasofaríngeo. Hay varios aspectos que los diferencian, como por ejemplo que el pólipo angiohematoso se localiza principalmente en la fosa nasal y no en la nasofaringe. También otra cosa puede ser que el pólipo no se extiende dentro de la fosa esfenopalatina y solo rara vez penetra los senos esfenoidales. En estos casos, el tumor entra en el seno a través de la pared anterior y no en el piso del seno como lo haría el angiofibroma, entre otros aspectos que los diferencian. Bueno, acá tenemos dos imágenes. La imagen 1 es un corte axial de una TC que muestra una masa polipoide en la fosa nasal derecha que se extiende hacia atrás en la nasofaringe. No surge de ahí. La masa no se extiende dentro de la fosa esfenopalatina o el seno esfenoidal. En la imagen B tenemos una muestra de una biopsia que se interpretó como un angiofibroma. Los hemangiomas. Los hemangiomas de la cavidad nasal se presentan más comúnmente en el tabique, en un 65%, en la pared lateral, un 18%, y en el vestíbulo, un 16%. La escisión simple de estas lesiones generalmente es curativa. Estas lesiones se diagnostican cuando son pequeñas, ya que causan epistaxis dramáticamente grandes cuando son de mayor tamaño. La mayoría de estas lesiones remiten esporádicamente dentro de las primeras 4 a 8 semanas después del parto. Y hay que tener claro que los hemangiomas también pueden ocurrir como lesiones óseas solitarias, donde la frecuencia es el doble en mujeres que en hombres y la edad promedio de inicio es a los 31 años. Con respecto a las imágenes, podemos decir que los hemangiomas intraóseos tienen apariencia variable, ya sea en rayo de sol, en burbujas de jabón o en formas de panal. Bueno, acá tenemos dos imágenes. La primera es una TC coronal que muestra una masa en la cavidad nasal derecha, el seno maxilar y el complejo etmoidal. Hay secreciones obstructivas tanto en el antro derecho como en los senos etmoidales. La mayor parte del hueso alrededor del margen del tumor está absolutamente intacto y este paciente tenía un hemangioma. Y en la segunda imagen también tenemos un paciente que tenía un hemangioma. En esta tenemos una TC, una corte axial que muestra una masa en el cornete inferior derecho
con inclinación incidental de la convexidad del tabique nasal hacia la izquierda. Los angiosarcomas son neoplasias malignas derivadas del tejido vascular. El término incluye otros tumores vasculares tales como el hemangioendotelioma, en donde la diferenciación endotelial es más prominente, o el linfagiosarcoma, que es derivado del tejido linfático. Estos constituyen solo del 2 al 3% de los sarcomas en tejido blando. Los angiosarcomas de los senos paranasales y nasofaringes son extremadamente raros y comprenden el 11% de los angiosarcomas de la cabeza y del cuello. Con respecto al pronóstico, la resección quirúrgica está indicada como tratamiento primario para estos angiosarcomas. Sin embargo, el patrón de infiltración, que es bastante insidioso, puede hacer imposible la resección completa, y en ese caso se va a tener que utilizar también ayuda de radioterapia. En la proyección de imágenes, tanto en la TC como en la resonancia magnética, se observan como tumores agresivos y lesiones con destrucción ósea con realce considerable. Los hemangiopericitomas. Estos son muy poco frecuentes. Dentro de la poca frecuencia que tienen, el 15% de estas ocurren en la cabeza y el cuello. Los hemangiopericitomas nasosinusales se presentan como masas polipoides esponjosas, vasculares, de color gris a marrón. La obstrucción nasal y la epistaxis son síntomas de presentación común en estas lesiones. Con respecto a la proyección de imagen, podemos decir que en la TC se observa como lesiones expansivas con remodelación ósea, con realce variable y aspecto bastante homogéneo. En esta imagen podemos observar a un paciente que tiene un hemangiopericitoma. Es una resonancia magnética ponderada 1. La imagen A muestra una masa expansiva con señal intermedia en el complejo etmoidal izquierdo, la cavidad nasal y el seno esfenoidal izquierdo. Principalmente hay remodelación de los márgenes óseos circundantes. La imagen B muestra una masa con intensidad de señal intermedia ligeramente mayor que la imagen A. Esta masa obstruye el seno maxilar izquierdo y el seno frontal. Una vez más, existe una remodelación ósea principalmente. Y en la imagen C podemos ver un realce de la masa. Los vacíos focales de la señal eran una combinación de los vasos y los fragmentos residuales del hueso. El sarcoma de Kaposi es una neoplasia vascular de tejido blando causada por el virus herpes humano número 8. Hasta un tercio de los pacientes con sarcoma de Kaposi pueden desarrollar tumores malignos secundarios, que a menudo son el linfoma no Hodgkin. Existen 4 tipos de sarcomas de Kaposi. El 1 es el clásico, el 2 es el africano endémico, el 3 iatrogénico, que se da más que todo en pacientes inmunodeprimidos, y el 4 epidérmico o sarcoma de Kaposi por VIH. Los sitios extracutáneos más comunes para este son la cavidad oral, el tracto gastrointestinal y los pulmones. El sarcoma de Kaposi puede ser la primera manifestación clínica por una infección de VIH, y los sitios orales más frecuentes que se pueden encontrar son el paladar duro y las encías. Y en el músculo podemos encontrar varias lesiones, dentro de ellas el leiomioma y el leiomiosarcoma. Ambas son neoplasias sinonasales del músculo liso que se derivan del tejido del músculo liso perivascular, que es abundante en el tracto sinusal. Tanto los leiomiomas como los leiomiosarcomas son ocurrencias realmente raras. Se han referido que los leiomiomas surgen en el tabique nasal, los cornetes, el vestíbulo y las coanas. Del leiomiosarcoma solamente se han encontrado 6 casos. Dentro del pronóstico de estas,
Tanto los leiomiomas como los leiomiosarcomas son tratados principalmente mediante cirugía. La resección puede ser conservadora para los leiomiomas, ya que estos son curables, pero los leiomiosarcomas nasosinusales requieren de un abordaje quirúrgico un poco más amplio. La recidiva en ambas lesiones es bastante grande. En la proyección de imágenes, podemos decir que estos tumores, como la mayoría de los sarcomas, tienden a ser masas homogéneas, a menudo principalmente expansivas, en vez de invasivamente destructivas. Bueno, esta imagen es un paciente que tiene un leiomiosarcoma. Es una resonancia magnética en la cual podemos ver la imagen A, presenta podemos ver un corte sagital. En la imagen B, un corte coronal que está potencialmente 1. En la imagen C es una imagen axial con supresión grasa, y en la imagen D es un corte axial también con contraste. ¿Ya? Bueno, en todas las imágenes se puede ver una masa expansiva en la fosa nasal, que es bastante homogénea, eleva el piso de la fosa craneal anterior e inclina la lámina papirácea lateralmente. El piso medial de la órbita izquierda también está elevado y no hay invasión intracraneal, y la masa homogénea se potencia en T2 y también con el contraste. El rhabdomioma es un tumor benigno muy raro con diferenciación musculoesquelética, representando aproximadamente el 2% de todos los tumores musculoesqueléticos. En una serie compilada de 46 rhabdomiomas de la cabeza y el cuello fetal, aproximadamente la mitad de los pacientes se encontraron en la segunda década de vida o mayores al momento del diagnóstico. No había predisposición por sexo y 5 de estos casos, que fue el 11%, se originaron en la nasofaringe. El rhabdomiosarcoma es un sarcoma de tejido blando de derivación musculoesquelética. Es el sarcoma de tejido blando más común en niños, con un 75%. La mayoría de los pacientes con rhabdomiosarcoma, el 78% de estos son menores a 12 años de edad y el 43% de los pacientes son menores a 5 años de edad. En la cabeza y el cuello, los sitios más comunes para los rhabdomiosarcomas son la órbita, la nasofaringe, el oído medio y la mastoides, las cavidades nasosinusales con un 8,1%, la cara, el cuello y la laringe. En la proyección por imágenes, los rhabdomiosarcomas usualmente tienen un elemento de remodelación y destrucción ósea, y también es importante decir que pueden aparecer en las imágenes como indistinguibles del carcinoma de células escamosas. Bueno, acá tenemos dos imágenes, ambas son rhabdomiosarcomas. La imagen 1 se observa un rhabdomiosarcoma nasofaringio en un niño y se representa esta como una lesión polipoide papilar. Y en la segunda imagen tenemos imágenes de resonancia magnética. De la A a la C son seriadas de cortes axiales y la imagen D es un corte coronal. Están potenciadas en T1 con supresión grasa y con contraste, que muestra una masa destructiva voluminosa bastante bien delimitada en el seno maxilar derecho, con extensión a la órbita derecha, el etmoides y la cavidad nasal, así como también extensión hacia la mejilla.